Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestra meta como maestro es lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando los pequeños en Cristo. Y estamos en presencia de la clase número 4 del segundo nivel de este curso, Confirmando los Pequeños en Cristo. Y ya hemos visto en la introducción, comprendimos la necesidad de trabajar con los niños, la necesidad que ellos tienen de salvarse, y hemos visto muchas cosas en este curso a través de la introducción que vimos en Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 14. Después vimos que la mejor manera, las maneras en que podemos lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando a los pequeños en Cristo. Y hablábamos de qué, enseñándole a depender de Dios, imitando a Cristo. ¿Y cómo ellos van a depender de Dios imitando a Cristo? Aprendiendo de la Biblia por sí mismos y practicando la oración. Anteriormente a esta clase vimos las pautas del maestro, pero ahora, mis amados hermanos, vamos a ver cómo podemos lograr cumplir con nuestra meta de lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando los pequeños de Cristo, y cómo podemos lograrlo además enseñando la palabra de Dios con efectividad. Es decir, hasta aquí hemos tratado algunos puntos que tiene que ver con la preparación de tú y yo como maestro, de nosotros como maestro, pero a partir de este momento, de esta clase 4, de este segundo nivel, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la enseñanza a los niños. Es decir, para confirmar los pequeños en Cristo, debemos de enseñarle la palabra de Dios con efectividad. ¿Y qué tal si aprendemos cómo enseñarle un versículo bíblico? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros niños a memorizar los versículos bíblicos? Mis amados hermanos, muy importante que en cada clase usted tenga un versículo bíblico para memorizar, mis amados hermanos. Y en esta sección estudiaremos un proceso muy sencillo que se ha utilizado durante varios años y ha dado muchos resultados, y es utilizando la palabra IPR. Si usted lo pone desde arriba para abajo, pone IPR: introducción, presentación, enseñanza, aplicación y repaso. Mis amados hermanos, estos son los 5 puntos fundamentales que tenemos que ver para enseñar un versículo bíblico. Es decir, introducción, presentación, enseñanza, aplicación y repaso. Todos conforman la palabra IPR. ¿Y qué vamos a hablar acerca de la introducción? Recuerden, una introducción puede ser una ilustración, podemos hablar de una historia, podemos hacer una pregunta, de modo que podamos introducir ese versículo bíblico que vamos a compartir con el niño, mis amados hermanos. Eso es lo que vamos a introducir, algo que tenga que ver con lo que le vamos a hablar. En la presentación vamos a presentar ya el versículo bíblico como tal, pero siempre indicándole al niño en qué parte de la Biblia se encuentra. Es decir, en el Antiguo Testamento, si vamos a enseñarle un versículo, el versículo 1 de Deuteronomio, vamos a decirle al niño, busquemos en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1. Amén. La Biblia se compone de 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este versículo lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1. Amén. Mis amados hermanos, siempre vamos a decirle al niño, hablarle de la parte que se compone la Biblia y realmente dónde se encuentra este versículo que queremos compartir en la clase. Es decir, ahí está la presentación del versículo. En la presentación debemos decirle en el lugar de la Biblia que está, o Antiguo o Nuevo Testamento, y el versículo y el capítulo donde se encuentra. En la enseñanza le enseñamos como tal
el versículo. Es decir, si vamos a, bueno, en esta clase queremos compartir el Salmo 119, versículo 105, mis amados hermanos. Es bastante fácil y bueno, cuando nosotros le vamos a enseñar ya acerca del versículo que le llevamos a la clase, vamos a explicarle las palabras difíciles. Amén. ¿Cuáles son las palabras difíciles que tal vez ellos no entiendan? Le decimos lo que significa cada palabra antes en la enseñanza. Amén. Y le decimos y le leemos completamente el versículo. En la aplicación, aplicamos el versículo a la vida del niño, siempre utilizando la palabra tú en el caso de los niños o la palabra usted en el caso de los adultos. La aplicación, ¿qué puede aplicar? ¿Qué me enseña mi vida? Pero ¿qué puede enseñarle a la vida del niño? Y el repaso es la repetición del versículo en varias formas, de forma tal que se le grabe en la mente del niño. Entonces decíamos que vamos a aprender con el Salmo 119, 105. Y dice así la palabra del Señor. En la introducción, le podemos decir al niño: ¿alguna vez te has visto oscuro en un lugar oscuro? Puede ser en tu cuarto, en la casa, que no haya habido corriente. ¿Te has sentido oscuro alguna vez? ¿Has visto la oscuridad? ¿Te has sentido solo en medio de una oscuridad? Ellos te van a contestar. Generalmente te van a contestar que sí, porque eso casi le ha pasado a casi todas las personas, nos ha pasado. Amén. Entonces, podemos decirle de esta manera, esa es la introducción, una pregunta, amén. Lo más sencillo que podamos hacerle, le estamos explicando el versículo bíblico. Lo introducimos ya con una pregunta. Ahora le presentamos, después que decimos, ¿alguna vez te has sentido oscuro? Pues sabes que en el día de hoy te vamos a hablar de algo que alumbra nuestro camino. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 119, el versículo 105, a ver qué nos dice la palabra de Dios. A ver si todos lo tienen, amén. ¿Todos tienen el versículo? Vamos a buscarlo. Salmo 119, 105. Y dice así la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A ver, ¿quién me dice qué es lo que es una lámpara? ¿Qué es lo que es una lámpara? Lámpara puede ser lo mismo de mano, podemos tenerla en el techo, hay diferentes tipos de lámpara, pero la lámpara siempre tiene la función de alumbrar, si está en perfectas condiciones, amén. Tiene la función de alumbrar. Y la lumbrera es algo también muy parecido a la lámpara, pero generalmente la lumbrera la llevamos en la mano. Una linterna, una lumbrera de mano, la ponemos en la casa, arriba de la mesa. Amén. Pero dice este Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, el salmista ve la palabra de Dios como una lámpara, como algo que le ilumina, algo que le enciende, algo que le da luz. Amén. A sus pies. Es decir, le enseña por dónde debe caminar la palabra de Dios. Le enseña por dónde debe andar la palabra de Dios. Así lo ve el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero también le enseña por dónde debe ir. El salmista ve la Biblia de esta manera. De esta manera el salmista ve la palabra de Dios como una lámpara a sus pies, que le está iluminando sus pies y le está diciendo por dónde debe caminar, cómo debe caminar tal vez, cómo debe caminar en este mundo. Pero también el salmista está mirando la palabra de Dios como una lumbrera a su camino, que le está diciendo por dónde debe caminar. Fíjense, mis amados hermanos, mis niños, que hay dos enseñanzas diferentes. Lámpara es a mis pies tu palabra, porque la palabra de Dios te enseña cómo debe caminar con tus pies, cómo debes caminar. Amén. Pero también es lumbrera a mi camino, porque me enseña por dónde debo caminar. Amén. Esa es la enseñanza que le vamos a dar al niño. Como dice el versículo que se encuentra en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
La Biblia es una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. Pero también la Biblia es una lámpara para tus pies y una lumbrera para tu camino. Aunque muchas veces te hayas sentido solo, aunque muchas veces te hayas sentido en un lugar oscuro, si tú lees la Biblia, siempre vas a ver en ella esa lámpara que va a iluminar a tus pies y te va a decir por dónde debes caminar y por dónde debes andar, cómo debes caminar, pero te va a alumbrar también tu camino y te va a decir por dónde debes ir. Y en la aplicación podemos usar estas cosas, mis amados hermanos. Tal vez tú no te has encontrado en un lugar oscuro, tal vez no te has encontrado que se te ha ido la corriente, pero te has encontrado en un problema tan difícil que para ti es una oscuridad muy grande ese problema. ¿Sabes una cosa? Que Dios te dice en este día, la Biblia es la lámpara a tus pies que te puede enseñar cómo debes caminar en este mundo. Lee la Biblia para que tú sepas cómo debes caminar y cómo debes comportarte. Pero también dice este Salmo 119, 105, y lumbrera mi camino. Lee la Biblia para que te alumbre y te diga por dónde debes ir, para que te ilumines por dónde debes ir, para que salgas de ese mundo de oscuridad, de ese problema tan grande que tiene. La solución para ti en este día es: lee la Biblia para que ella te ilumine, para que te alumbre y te guíe, porque ella es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Y en el repaso podemos decirle al niño, a ver, vamos a repetir todos el versículo bíblico que acabamos de leer. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Repetimos todos, amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Nos ponemos de pie y los varones repiten el versículo. Repiten los varones. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A ver, repiten las hembras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Y a ver, ahora repiten todos los que tienen pullover rojo. Todos repiten, amén. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y repiten, a ver, todos los que tienen zapatos verdes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Y de esta manera, mis amados hermanos, así sucesivamente, usted va a enseñar al niño a repasar el versículo bíblico, repitiéndolo una vez más de diferentes maneras. Y le vamos a enviar esta clase por escrito, mis amados hermanos. Y usted va a ver muchas maneras de cómo usted puede repetir el versículo bíblico. Recuérdese, para enseñar un versículo bíblico, en primer lugar, debe decir la introducción. La introducción consta de una pregunta, una ilustración o algo que enfoque al niño acerca del mensaje del versículo bíblico que usted le va a hablar. En segundo lugar, la presentación. En la presentación usted le presenta el versículo bíblico en el libro que está y en el capítulo que está y el versículo, es decir, Antiguo o Nuevo Testamento, capítulo y versículo. En la aplicación usted la va a aplicar a la vida del niño. Como decíamos, la Biblia también es lámpara a tus pies. Tal vez te encuentres en un lugar oscuro, pero si lees la Biblia, Él te va a iluminar por dónde debes andar y el camino que debes coger. Amén. Y el repaso es la repetición del versículo de diferentes maneras. Mis amados hermanos, le enviaremos por escrito esta clase para que usted la tenga pendiente, la repita, la estudie, y es un método muy eficaz para que el niño se aprenda el versículo bíblico, utilizando el método IPR: introducción, presentación, enseñanza, aplicación y repaso. Que el Señor le bendiga y sea un método tan eficaz que sus niños puedan dotarse de todo el conocimiento bíblico a medida que usted le enseña el versículo bíblico de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano.